Bueno, entonces en esta segunda parte del video vamos a avanzar en lo que es la preparación del cantero. Hasta ahora nosotros ya habíamos hecho el trabajo de cavado, nivelado, desterronado y abonado. Ahora vamos a trabajar sobre algunas medidas que sirven para evitar el enmalezamiento del cantero. El uso del plástico limitador hace de una barrera física que impide que los rizomas del césped, en este caso la gramilla, se metan dentro del cantero y que den mucho trabajo después para mantenerlo limpio. Fíjense. Ahora, una vez que está trabajado el cantero, ya ha sido nivelado, aireado, vamos a colocar en el borde exterior este plástico limitador. Este plástico limitador se debe colocar, como vemos aquí, de manera vertical. Tiene unos 30 centímetros de ancho y vamos a utilizarlo limitando todo el cantero. La función que cumple este plástico es evitar que los rizomas fundamentalmente de la gramilla ingresen al cantero, lo que va a hacer que las tareas de mantenimiento por desmalezado sean menores. Entonces, se cava verticalmente en el borde del cantero y se lo va estirando, colocando lo más verticalmente posible, limitando bien todo el borde del cantero. ¿Te alcanza para? Estos nylon los venden en las ferreterías, ¿sí? Y si ustedes tienen silo bolsa y tienen paciencia, también pueden usarse silo bolsa. Lo que pasa es que la paciencia es para cortar el silo bolsa en franjas de unos 30 centímetros de ancho, ¿sí? Pero un plástico grueso de unas 200 micras alcanza para cumplir con esta función. Perdón. Bueno, una vez que hemos preparado el suelo, está abonado, está puesto el plástico limitador, voy a poner en modo presentación para que lo vean mejor. ¿Se ve cómo queda el plástico limitador acá, bordeando todo el cantero? Bueno, el plástico Sí. no debe quedar al ras del suelo, porque si no van a pasar los estolones de la gramilla de cualquier manera. Entonces, queda 1 centímetro por encima del nivel del césped, de manera de prevenir también eso, que cuando vamos a mantenerlo, aunque la gramilla quiere emitir sus estolones, nosotros podemos cortarlo y separarlo y retirarlo. Bueno, lo que estamos viendo acá es antes de la plantación, nosotros ya teníamos el diseño previo. Entonces lo que se hace es presentar las plantas que nosotros vamos a poner. La distancia de plantación la vamos a definir en función del tamaño final al que va a llegar la planta cuando sea adulta. Siempre los clientes se ponen ansiosos y quieren ver los canteros llenos de plantas, nada más que al finalizar. Entonces nosotros tenemos que explicarle que las plantas tienen un periodo de crecimiento y que si nosotros abarrotamos de plantas el cantero, va a ser negativo el efecto. ¿Por qué? Porque va a haber mucha competencia entre las plantas. Entonces, lo que hay que hacer es explicarle al cliente que la distancia que estamos seleccionando, entonces la distancia a la que la planta va a estar cómoda en su estado adulto. ¿Bien? Entonces, fíjense, bueno, ahí está con la cinta métrica, este cantero, fundamentalmente pusimos rosales iceberg, que son los que tienen casi, o el rosal que tiene el periodo de floración más largo, prácticamente va desde septiembre hasta junio. El periodo de floración de los rosales iceberg son flores blancas. Estamos plantando también lirios, ¿sí? Que tienen aquí en primer plano, al lado del beto, y también tulbalgias. ¿Bien? Entonces,
Ya vamos a ver el año que viene el tema de la selección de las plantas, pero cuando vamos a comprar las plantas al vivero, tenemos que ver que tengan un muy buen aspecto general, que las raíces no salgan del envase, que que no sean plantas viejas, que deban ser, que tendrían que haber sido repicadas con anterioridad, ¿sí? Y, por supuesto, siempre al momento, una vez de que yo las presento, empiezo a plantar desde atrás hacia adelante para no pisar lo que ya he plantado, ¿sí? Eso también hay que irlo pensando. ¿Por qué? Porque hay veces que nos encontramos que sí o sí tenemos que pisar algo para poder salir. Entonces, antes de empezar a plantar, me posiciono en el cantero y veo desde dónde me conviene más y avanzar en la plantación. Para avanzar, para plantar, siempre en función de cada especie que esté plantando, vamos a hacer el hoyo y vamos a respetar que la superficie del suelo que trae o del sustrato que trae la planta en su envase coincida con la superficie del suelo del cantero. ¿Bien? En general, cuando nosotros plantamos, vamos a tener que tener un poco de sustrato para completar después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros movemos el suelo, se produce la aireación y van a quedar burbujas de aire en el suelo que cuando terminamos de plantar y regamos, van a quedar espacios más hundidos. Entonces ahí vamos a tener que completar un poquito más con el sustrato. Por supuesto que siempre retiramos el envase, ¿bien? Hay envases que pueden reciclarse y que pueden lavarse, y si no, las bolsas, como ven aquí que tienen los lirios, se abren y se descartan, ¿bien? Entonces, se produce la plantación. Si vamos a dejar algún espacio para sembrar, la preparación de la cama de siembra tiene que ser más prolija todavía. ¿Y qué quiero decir con esto? Las partículas del suelo tienen que estar molidas más finamente. ¿Bien? La profundidad a la que distribuyamos las semillas tiene que ver directamente con el tamaño de la semilla, o sea, con la cantidad de sustancias de reserva que tiene esa semilla. Entonces, más o menos siempre consideramos que son 2 veces el diámetro de la semilla la profundidad a la que tenemos que eh, sembrarla, depositarla en el suelo. La distribución de la semilla en los canteros en general es al azar, al voleo, ¿sí? De modo que las plantas se distribuyan homogéneamente en toda la superficie. Algunos diseños nos pueden pedir que sembremos en línea, pero eso es más excepcional. ¿Bien? Eh, una vez que tenemos plantado todo el cantero, bien, aquí tenemos los lirios y acá tenemos unas gauras, ¿bien? Una vez que tenemos plantado todo el cantero, vamos a realizar la otra técnica para minimizar el efecto de las malezas sobre el cantero, que es el acolchado o poner mulch, que sería la palabra en inglés. Al colocar el chip también, o la corteza, tenemos que recordar dejar la base de las plantas libre de corteza. ¿Por qué? Porque si no hay, se forma un ambiente ideal para que algunas plagas, como por ejemplo los bichos bolitas, sobre todo en lirios, ¿sí? Que tienen un órgano de reserva que es un rizoma, encuentren su sitio ideal. Eso va a hacer que terminen matando las plantas. El acolchado, además de disminuir la incidencia que tienen las malezas, porque evita que el sol llegue a la superficie del suelo. Y muchas malezas, o vegetación espontánea, vamos a decirle, para que sea más amigable, mucha de la vegetación espontánea necesita de los rayos del sol para germinar. ¿Sí? Son semillas que quedan bien en la superficie del suelo. Entonces, Profe, sí. me quedó una duda. ¿Los bichos bolitas son malos para las plantas? Y
Cuando los bichos bolita empiezan a alimentarse de las raíces y de los órganos de reserva de las plantas, sí hacen daño. Y fundamentalmente en plantas como los lirios que tienen órganos de reserva y hacen mucho daño. Se empiezan a comer Claro. todo el En órgano exceso, sí, en exceso el bicho bolita hace mucho daño, pero también te puede servir para fijarte que tenés un exceso de humedad. también es un indicador de exceso de agua. Excelente. Bueno, entonces, como les decía, el acolchado, además de evitar la germinación de la vegetación espontánea, también sirve para proteger la superficie del suelo, por ejemplo, de altas o bajas temperaturas, o sea, lo que hace es un efecto regulador, y también evita que el suelo pierda agua, ¿sí? Porque al no irradiar los rayos del sol directamente sobre la superficie, la evaporación, o sea, la pérdida de agua desde el suelo disminuye. O sea que el acolchado es algo que es muy recomendado. En este caso, usamos corteza para hacer el acolchado, pero también podríamos estar usando, en caso de una huerta, por ejemplo, el césped cortado. Una buena capa que quede de 2 centímetros también va a hacer el mismo trabajo. ¿Bien? Fíjense entonces, acá estábamos avanzando en la aplicación de los chips y acá ya está completo el cantero. Bien, una vez que nosotros tenemos plantado y sembrado el cantero, vamos a hacer obligatoriamente un riego, ¿sí? A no ser que esté por caer una tormenta, ¿sí? Pero una vez que terminamos el trabajo de plantación y de acolchado, es necesario regar. Vamos a hacer primero un riego profundo que favorezca el establecimiento de todas las plantas que hemos colocado allí y después vamos a hacer riegos complementarios. ¿Qué quiere decir complementario? Que yo voy a regar solamente en el caso de que sea necesario por falta de lluvia. ¿Bien? Voy a estar completando la necesidad de la planta de agua con riegos. ¿Bien? La frecuencia de riego va a depender de los requerimientos de las plantas que yo haya colocado en el cantero. Y también va a depender de la época del año. Entonces, si yo tengo un cantero con especies que van a estar en primavera y verano floreciendo, prácticamente voy a tener que regar bastante menos, sobre todo en Córdoba, donde el régimen de precipitaciones es primavera estival. O sea que justamente coincide con la época de mayor cantidad de precipitaciones. Si nosotros tenemos un cantero en donde hemos puesto plantas que van a florecer y crecer durante otoño e invierno, voy a tener que hacer una mayor frecuencia de riego porque es la época seca del año en la provincia de Córdoba. Si estamos hablando, esto siempre ubicándonos en donde, cuál es el clima del lugar en donde estamos trabajando. En cuanto a los riegos, quiero contarles algo. Siempre que regamos con la manguera, nos parece que estamos poniendo más agua que la que en realidad estamos poniendo. Entonces, para regar los canteros, nosotros siempre les proponemos de hacer un riego profundo, como estamos diciendo aquí, que es un riego por inundación. Entonces se deja la manguera en el cantero hasta que se observe que se ha mojado una buena profundidad del suelo. Yo les propongo que un día hagan la experiencia en algún cantero, que rieguen con la manguera como ustedes están acostumbrados a regar y que caben un pocito y vean cuál es la profundidad real a la que llegó ese agua que ustedes aplicaron. Y van a ver que siempre es mucho menos de lo que nos parece a nosotros. Bueno, ahora les muestro el cantero terminado. Una vez que ya está plantado con con el acolchado puesto y regado. Bueno, y así vemos el trabajo terminado, ya con todo plantado en el cantero, con su borde. En este caso, yo acá
trasplanté unas hortensias que tenía en otro lugar, o sea que en este cantero hubo plantación desde envase, que también se puede considerar un trasplante, y trasplante, en este caso, de plantas que estaban ya arraigadas en otro suelo. Ya con todo plantado en el cantero, con su borde hecho y protegido con el nylon limitador, las plantas ya distribuidas adecuadamente según diseño y protegidas con el chip o el mulch o el acolchado para ahorrar agua, evitar malezas y eh, proteger también a las raíces del frío. ¿Bien? Una vez que está establecido el cantero, lo que nos va a quedar es hacerle seguimiento y hacer el seguimiento en cuanto a desmalezado, limpieza y monitoreo de plagas. ¿Qué problemas, plagas y enfermedades se me pueden presentar? Fíjense, el cantero este lo hicimos en agosto. Al mes siguiente ya estaban brotando los rosales, están floreciendo los lirios, las hortensias están brotando, ¿sí? En noviembre, diciembre ya lo teníamos así, con todos los rosales bien florecidos, las hortensias también floreciendo. Fíjense que las hortensias estaban podadas muy fuertemente porque eran plantas muy grandes, muy añosas, y bueno, al removerlas hubo que equilibrar la pérdida de raíces al momento de la extracción con la parte aérea para evitar que la planta se deseque por tanta transpiración. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles van a ser entonces las tareas de mantenimiento del cantero? División de matas, que vamos a tratar de hacer en el práctico. La división de matas se realiza en plantas herbáceas perennes cuando crecen, las tenemos establecidas durante varios años, 3, 4 años, entonces crecen y lo que se hace es levantar la mata, sacarla del suelo y dividir plantas completas, ¿sí? Entonces, en la división de mata yo voy a sacar plantas que tengan raíces, tallos y hojas, ¿sí? Otra de las tareas va a ser el rejuvenecimiento de las matas con poda. Vamos a retirar y limpiar todo lo que sean hojas viejas, vamos a disminuir el tamaño de la mata para evitar un poco la competencia por luz, por ejemplo. La poda de flores viejas es una práctica que debe realizarse permanentemente en lo que es el trabajo de mantenimiento del cantero. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro de la planta las flores viejas, la planta toma nota de que no han llegado a semillar, que era el objetivo de la floración, y sigue emitiendo flores. Entonces, esto de retirar las flores pasadas estimula a que se produzcan nuevas flores. Profe, y cuando se Sí. retiran estas flores viejas, o sea, ¿se las retiran porque ya están, digamos, como más marchitas o porque pasaron unos días y bueno, ya hay que sacarlas? No, no. Siempre vos vas a retirar las flores viejas porque tienen mal aspecto. Ah, ¿Sí? sí. Bien. En el caso de las rosas, por ejemplo, las rosas tienen hojas compuestas. Ustedes ya han visto lo que son las hojas compuestas, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, las rosas tienen hojas compuestas. Cuando vas a cortar, por supuesto que lo vas a hacer con una tijera a la poda esta. Cuando vas a cortar la rosa sobre una hoja que tenga por lo menos 5 folíolos. Esto nos garantiza que la yema que está en este nudo está lo suficientemente madura para producir nuevas flores. Porque si ustedes observan, y se los dejo de tarea, abajo de la rosa, la primera hoja va a tener capaz que 2 folíolos, la segunda hoja va a tener 3 folíolos y capaz que la tercera ya tiene los 5 folíolos. Entonces es sobre la hoja de 5 folíolos que debemos podar para retirar la flor seca. ¿Bien? El entresacado y raleo. Como decíamos recién, la siembra
de florales se hace el boleo y siempre ponemos un poquito más de semillas de las que van a ser necesarias. Entonces muchas veces las plantas nos quedan, una vez germinadas, demasiado cerca, lo que las va a exponer a que haya demasiada competencia. Es por eso que deben retirarse algunas, ¿sí?, para mantener la distancia adecuada entre plantas que me permita que esas plantas desarrollen adecuadamente. Eso se llama entresacado raleo. El recambio estacional es cuando nosotros ponemos plantines de estación. Fíjense, yo en este cantero, ninguna, son todas plantas perennes. No voy a tener que hacer un recambio estacional, pero si yo hubiera elegido, por ejemplo, poner, no me sale ahora, bueno, tajetes, ¿sí?, que son los clavelitos, esos son como clavelitos naranjas que hay durante el verano. Bueno, en otoño ya estarían en muy mal estado, entonces debería hacer un recambio, retirar los tajetes y poner algún plantín que tenga un desarrollo otoño-invernal, como por ejemplo violas o petunias, ¿sí? Esto para citar algunos ejemplos. También podemos sembrar anuales, ¿sí?, como vamos a hacer nosotros, que vamos a tratar de sembrar amapolas. El desmalezado y perfilado de bordes debe hacerse permanentemente. El perfilado de bordes me va a ser facilitado por la tarea esta que puse con el limitador. Y otra de las prácticas que pueden ser necesarias es el tutorado. El tutorado se utiliza cuando hay plantas que necesitan algún soporte para no caer. Por ejemplo, si nosotros plantáramos en esta época bulbos de fresias, las fresias sí o sí necesitan ser tutoradas. Entonces, en la zona de las fresias deberíamos poner algún tutor. Lo vamos a ver más adelante, cuáles son los tutores que se pueden poner sin necesidad de que el tutorado sea individual. ¿Bien? Bueno, y la última práctica es el monitoreo para control de plagas y enfermedades, que es permanente en cualquiera de los estratos que estemos hablando que conformen el jardín. Bueno, y esta foto es la última. Esta foto es marzo de 2021, ¿sí? En menos de 6 meses ya se ve un cantero completamente establecido. Sí, y esta es la última.